Oye, una pregunta, ¿cómo logró Stranger Things convertirse en una de las series más exitosas de los últimos años? Y es que traer una historia de terror protagonizada por niños no fue una tarea para nada sencilla, inspirada en una historia real sobre control mental y viajes en el tiempo, sería rechazada por más de 15 cadenas de televisión, haciendo que la creación de Stranger Things fuese una auténtica locura. Pero no nos adelantemos, tenemos que viajar al pasado, concretamente a los años 80, donde el cine de terror estaba en uno de sus mejores momentos, con la aparición de nuevos géneros como el slasher y la evolución de los efectos prácticos. Nos traerían algunas de las películas más icónicas que hemos visto en el medio y que servirían de inspiración a dos jóvenes cineastas que querían hacerse un nombre como directores, los hermanos Duffer, que en el año 2014 comenzarían a crear la idea de lo que hoy conocemos como Stranger Things. Pero antes que nada, os he adelantado una cosa algo extraña, como que está basada en una historia real sobre viajes en el tiempo y control mental. Pues por si no lo sabías, Stranger Things iba a llamarse en un inicio como Proyecto Montauk, una teoría conspirativa real que defiende que el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo experimentos secretos en la base aérea de Montauk durante los años 70. Esta base realmente se encontraría en funcionamiento durante la Segunda Guerra Mundial, siendo clausurada en 1969, pero donde algunos creen que siguieron operando en secreto. Esta leyenda se haría conocida gracias a Preston Nichols, donde relataba en una serie de libros cómo había trabajado en esa base y había recuperado recuerdos borrados por el gobierno, donde el escritor aseguraba que los militares querían utilizar la mente humana como un arma, siendo el control mental el objetivo principal. Esta leyenda urbana llegaría a los oídos de los hermanos, era la idea perfecta para una serie de televisión, así que se pusieron a trabajar. Querían algo diferente a lo que el público estaba acostumbrado, que llamase la atención desde el primer momento que lo vieras. La solución, cambiar la concepción clásica del terror. En vez de tener protagonistas adultos, esta vez los personajes principales serían niños. Así que con todo esto crearían un guión piloto donde contarían cómo el gobierno experimenta con niños para convertirlos en armas gracias a poderes psíquicos, recibiendo el proyecto el nombre de Montauk. Literalmente habían pasado la teoría conspirativa al papel y tenía pinta de que iba a ser un auténtico éxito, pero la realidad a veces es muy diferente a lo que soñamos. Enviarían su idea a más de 15 cadenas de televisión, pero todas le dieron la misma respuesta. No querían una historia de terror protagonizada por niños, sentían que iba a ser demasiado infantil para los adultos y muy aterradora para los niños. Los Duffer, después de meses intentándolo, comenzaron a pensar que su proyecto nunca saldría a la luz. Estaban tan desesperados que pensaron incluso en convertirlo en una película, pero por suerte en 2015 llegaría el momento que cambiaría toda esta historia. Netflix estaba buscando productos originales que le permitiese competir con el resto de cadenas, y los hermanos por suerte habían logrado una serie de contactos que haría que su guión de Montauk llegase hasta las manos de la compañía de streaming. Cuando comenzaron a leer esta idea, quedaron fascinados, era como un viaje directo a los 80, así que mientras que las cadenas más tradicionales pensaban que la serie era demasiado arriesgada, Netflix vio un potencial enorme. Si se hacía bien, podía convertirse en un nuevo fenómeno mundial, así que aceptarían producir la serie, pero hubo cambios bastante grandes respecto a la idea original. Para empezar, el nombre no les terminaba de convencer. Montauk obligaba a que el escenario siempre fuese en ese pueblo, mientras que un nombre más general, como Stranger Things, permitía trasladar la trama a distintas localizaciones. Sin embargo, el cambio más grande era que los directores tenían pensado hacer originalmente una miniserie de una temporada, donde todas las tramas se cerrasen en unos pocos capítulos, pero Netflix tenía planes de futuro, así que una de las condiciones sería dejar hilos abiertos por si era un éxito poder continuarla sin problemas. Estas condiciones eran insignificantes para la odisea que habían sufrido los hermanos de que alguna productora aceptase el programa, así que sin duda aceptarían, comenzando por fin la producción
producción de la primera temporada de Stranger Things. Aparte de estos pequeños cambios, Netflix les daría una libertad creativa enorme, eran libres de hacer su producto como ellos querían, siendo esta una de las principales claves de su éxito. Uno de los grandes retos sería encontrar el casting perfecto. Se fijarían de nuevo en los más grandes éxitos de los 80, por ejemplo ET o los Goonies. No querían simplemente niños actores, querían que se viera natural y que hubiese una verdadera química entre ellos. Hicieron más de 900 audiciones solamente para los personajes principales, pero cuando los indicados le hicieron no tuvieron ninguna duda, sobre todo con la actriz de 11, que no solo impactaría su actuación siendo tan pequeña, sino también esa decisión sin vacilar de raparse completamente la cabeza para el papel, así que gracias a estas duras audiciones ya tenían a sus actores y la serie estaba lista para comenzar de verdad. Todo el programa, como hemos estado viendo, tiene grandes inspiraciones en películas de los 80, pero ¿qué hacía realmente especial al género de terror de ese tiempo? Pues esas criaturas tan aterradoras se caracterizaban por los efectos prácticos, simplemente trajes y maquillaje perfectamente integrados, y esto era uno de los objetivos principales que querían transmitir a Stranger Things. Así que si nos hemos metido en este apartado, pues es evidente que toca hablar del Demogorgon. Esta criatura sería uno de los mayores retos a los que los directores se enfrentarían durante la producción. No querían tener al monstruo típico, su objetivo era crear un nuevo icono del terror que no se hubiese visto antes en otros productos, así que para dar esa sensación de incomodidad al espectador le darían un aspecto humanoide, pero que en el momento en el que hiciese su aparición tu cerebro mandaría señales de que había algo que no le cuadraba. Pero ¿cómo lograr esto? Pues cuerpo de humano, pero sin rostro, sería como una flor que al abrir solo te encontrarías dientes y carne, por lo que después de cientos de bocetos con estas ideas, por fin teníamos el diseño del Demogorgon, pero ahora tocaba llevarlo a la realidad. Se les plantearía un reto enorme, cómo lograr ese sentimiento ochentero, pues se centrarían principalmente en los efectos prácticos, utilizando lo mínimo posible los efectos digitales. Para cumplir este sueño, contratarían a Spectral Motion, una empresa especializada en estos efectos, que ya habían trabajado en producciones de alto calibre, como Hellboy o El laberinto del fauno. Para empezar, harían un traje completamente a medida, que estaba dividido en diferentes módulos, como los brazos o las piernas, todo listo para poder ajustar cada parte del cuerpo según lo que la escena necesitase, pero sin duda la joya de la corona sería la cabeza. Era un animatrónico aparte, estaba hecho con varios servomotores donde cada uno permitía realizar un movimiento muy concreto de la criatura, pero aunque el resultado fue increíble, a la hora de llevarlo a la realidad no fue la situación más cómoda. La cabeza estaba llena de cables y hacía demasiado ruido, así que simplemente se aprovecharía para las escenas donde el Demogorgon apareciese en un primer plano. Pero entonces, ¿cómo lo lograron para las escenas de acción? Pues aquí es donde entrarían los efectos digitales, donde no solo añadirían las mandíbulas de la criatura, sino que también mejorarían algunos movimientos para darle más realismo. Pero es que si estamos hablando de monstruos, no podemos saltarnos el cómo hicieron a Vecna. Seguirían con el mismo procedimiento que con el Demogorgon, crearían un traje a medida para el actor, también dividido por partes, pero esta vez estaría muchísimo mejor integrado, con un maquillaje espectacular que le daba la oportunidad al actor de moverse con completa libertad y además expresar todos sus movimientos faciales sin necesidad de implementar CGI, así que cada día tenían que pasar horas poniendo y quitando todo el maquillaje, pero gracias a esta decisión conseguirían una presencia en el set que haría que las actuaciones fueran mucho más naturales y de nuevo consiguiendo un resultado espectacular. Y esta sería la historia sobre la complicada creación de Stranger Things, que después de ser rechazada por varias cadenas de televisión, conseguiría ganarse la confianza de una sola para convertirse en uno de los mayores fenómenos televisivos de los últimos años.